Hola a todos, bienvenidos. Imaginen por un segundo que viven en la Roma de hace 2000 años. Su padre no es solo su papá, es su dueño, literalmente. Tiene el poder legal de venderlos, de abandonarlos en una plaza o en el peor de los casos de quitarle la vida sin que el Estado diga absolutamente nada. Suena a película de terror, ¿cierto? Pues esto se llama patria potestas. Pero no nos engañemos pensando que los romanos eran bárbaros, sin corazón, y que nosotros somos la cúspide de la civilización. Roma construyó una de las instituciones más sólidas de la historia. Era dura, sí. Era desigual, totalmente, pero era eficaz para su tiempo. Hoy vamos a desmenuzar esta institución. Vamos a viajar desde los muros de la antigua Roma hasta los juzgados familiares del México actual, para entender cómo pasamos de ser propiedad a ser sujetos de derecho. Pero también para analizar por qué nuestro sistema moderno, aunque más humano, a veces parece fallar a quien más debería proteger. Soy Laura y esto es de dueños a protectores o a deudores. En Roma, la patria potestad era un derecho exclusivo del ciudadano varón más antiguo de la familia, el pater familias. Según autores como Morineo y Iglesias, este poder era perpetuo e independiente de la edad del hijo, si era rico, si tenía una gran posición o si tenía fama. Si tu padre vivía y tenía el título de pater, tú eras alieni iurix, es decir, estabas bajo su mando. Tenía 3 atribuciones que hoy causarían que casi cualquier estado en el mundo pensara cómo es que aún era inconstitucional e inhumanas. El Dux Vital Necessi, el Dux Exponendi y el Dux Vinendi, que era el derecho de vida y muerte, el derecho de abandono y el vender a tu hijo como esclavo. Sin embargo, esto no era crueldad gratuita, era el orden social. El padre era el juez y el jefe del estado de su casa. La familia era una unidad política, no había límites externos, porque el estado romano no se metía en lo que pasaba dentro del domus. Cada quien pasaba y llevaba sus propias creencias, cultos y formas de enseñanza, siempre y cuando no llamaran o causaran daños al estado. Pero Roma también aportaba equilibrio. Existían las pietas, un deber religioso y social de protección. Un padre que abusaba de su poder sufría el estigma social. Además, inventaron el peculio. El padre entregaba bienes al hijo para que éste los administrara, fomentando su autonomía económica. Si esto no fuera suficiente con el paso del tiempo, en realidad el pater familias sí fue perdiendo poder. Se le dio más autonomía a los hijos porque este era un tirano. Y entonces, el sistema romano se fue adaptando. Recordemos que ellos pasaron por todos los diferentes tipos de gobierno conocido. Y lo más importante, el emancipatio. No era un callejón sin salida. A través de una ficción jurídica basada en las leyes de las 7 tablas, si un padre vendía a su hijo 3 veces, perdía el poder sobre él. Los romanos usaban este trámite para liberar a los hijos y convertirlos en su iurix cuando estaban listos. Roma premiaba la madurez y la utilidad social. Ahora, demos un salto cuántico a nuestro México. ¿Queda algo de eso? En nuestro derecho civil, la patria potestad ha sufrido una metamorfosis total, como se llama Suárez Blanques. Pasamos de un poder absoluto a una función de protección. Hoy en México la patria potestad no se ejerce sobre los hijos, sino en beneficio de ellos. La Constitución y la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes pone un límite claro que los romanos no tenían, los intereses superiores de la niñez. Ya no hay un solo jefe, la autoridad es compartida entre padres y madres, un derecho que antes era exclusiva de varones y que ahora se le otorga principalmente a quien sea más capacitado. Y lo más importante, tiene fecha de caducidad, se termina a los 18 o con la emancipación, aunque se puede extender si hay, por ejemplo, una pensión alimentaria porque el hijo esté estudiando. Aquí el Estado sí se mete a la casa. Si no alimentas a tu hijo, si lo violentas o si lo abandonas, el Estado no solo te quita el poder, sino que te sanciona. Ya no eres dueño de tus bienes, eres su administrador y tienes que rendir cuentas. Pero aquí está la trampa. Pasamos de una autoridad familiar absoluta a una dependencia estatal ineficiente. En México, el interés superior a veces parece más una frase de adorno que una realidad. ¿Cuál es nuestra gran falla? La impunidad y la lentitud. En Roma, el pater familias resolvía los conflictos de inmediato. En México, el niño puede pasar años en el centro de asistencia mientras los padres pelean en un juicio eterno. Claramente no son en todos los casos, pero sí en los casos más complejos. El Estado mexicano es, a menudo, un pater familias ausente. Tenemos instituciones como el DIF, que son rebasadas, y procesos burocráticos que terminan violentando más al menor que el propio conflicto original. Tan solo con decirlo que hace algunos años en México se realizaba juicios donde los niños entraban a participar y se les era cuestionados. También se sabía que en muchas ocasiones podían ser inducidos a decir ciertas cosas para atacar a uno de los padres. Este tipo de prácticas se han ido dejando, por lo que quiere decir que el derecho mexicano también ha tenido que irse modificando, como en su momento también lo hizo Roma. Ahora bien, analicemos un caso real, el incumplimiento de la obligación alimentaria. En México, el Código Civil es tajante. Dejar de pagar la pensión es causal para la pérdida de la patria potestad. La ley dice que si cumples con el sustento, que es la supervivencia, has renunciado al derecho de presentarte a tu hijo. Imagina un caso de divorcio donde el progenitor, que no tiene la custodia, decide por venganza o negligencia dejar de pagar la pensión alimenticia por más de 90 días sin causa justificada. A esto se podría entrar como ley vicaria. En la Roma antigua esto no tendría sentido. El padre decidía si comías o no. Pero allá en México el Código Civil es tajante. El incumplimiento de alimentos es causal para la pérdida de patria potestad. ¿Por qué? Porque la ley entiende que si no cumples con el deber más básico, que es la supervivencia de tu hijo, brindarle bienes, alimentos, escuela, vestido
y, en dado caso, un hogar, ha renunciado al derecho de representarlo. Aquí es donde vemos la transformación. La patria potestad es un premio que se mantiene solo si se cumple con el deber de cuidarlo. Pero seamos sinceros, ¿de qué le sirve al niño que el padre pierda un derecho si sigue sin comer y el padre sigue sin responder a sus obligaciones? En la evolución del derecho ganamos dignidad, pero perdimos coerción. El sistema mexicano es incapaz de obligar eficazmente al deudor, y esto lo podemos saber porque hay muchos casos. Mientras que en Roma la responsabilidad era un pilar de honor, algo que se esparciera por Roma, sobre todo de un pater familias, que se supiera que no estaba cumpliendo con sus funciones, podría causarle vergüenza y la deshonra. Hoy en México es una moneda al aire que depende de la voluntad del progenitor y de la suerte de un juzgado saturado. Posiblemente en eso ayudaron las figuras romanas de la época de la creación de nuevas sanciones en nuestros días, ya que cuando un hombre no cumple con sus obligaciones se le sanciona con multas. Se puede recurrir a una vida penal y entrar a una lista de deudores alimentarios para que el cual se tiene que hacer un trámite. Se necesita una orden judicial que determine la pensión y el incumplimiento por más de 90 días, actas de nacimiento y CUR en el juzgado familiar o la Defensoría Pública. Esto también es un proceso que lleva tiempo. Entonces, nuevamente caemos en una estructura que es mucho más lenta de lo que Roma en realidad era. Para cerrar, Roma nos enseñó que la familia necesita orden. México nos enseña que el individuo necesita derechos. El reto es que esos derechos no sean solo literatura jurídica. La patria potestad pasó de ser un poder de dominación a ser un deber de solidaridad. La patria potestad no solo es el poder absoluto de Roma, pero tampoco puede ser una figura decorativa en lo que se ha convertido hoy en día en la ineficacia del Estado. Necesitamos recuperar la responsabilidad de la antigua pietas humanas y combinarlas con la humanidad de nuestro tiempo. Porque de nada sirve ser un sujeto de derecho si no tienes una justicia que lo haga valer. Es un recordatorio de que los niños no son objetos de su padre, son seres humanos con autonomía progresiva. Si me preguntan qué permanece de Roma, diría que son las estructuras básicas de la familia, pero la esencia sí ha cambiado, tanto que incluso el mismísimo Gallo o Justiniano se sorprenderían de ver que hoy posiblemente tomarían varias de las cosas que hemos logrado, pero también harían sugerencias. Gracias por acompañarme, soy Laura y eso es Derecho Romano. Hasta la próxima.